Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Fuerzas federales toman el control de 3 zonas de Michoacán. El ejército mexicano y la policía federal asumirán el control total de la seguridad en 3 sitios específicos. En el municipio de Apatzingán, en la comunidad conocida como La Ruana del municipio de Buenavista y en la tenencia de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pide no bajar la guardia ante hechos como los de Iguala Guerrero. 8 municipios se suman a la lista de los más violentos del país. Entre ellos se encuentran 4 de Guerrero. Guerrero va a tener el próximo año, naturalmente, el presupuesto más importante en los programas de prevención, un poco más de 200 millones de pesos. Cayo Omar Espejo Flores, alias El Toro, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Hospitalizan al expresidente norteamericano George Bush. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café esta mañana de Nochebuena, esta mañana fría, esta mañana de miércoles, donde usted no me va a creer, para los que están viviendo aquí en el Valle de México, está lloviendo un chipi, que es bastante raro a estas alturas de diciembre, pero una mañana, aunque calientito el café, pues también calientito las noticias, Manuel. Calientito, lo único que está frío es el ambiente. Sí, hombre. Pero las noticias no han parado, ni parece temporada vacacional navideña, ni mucho menos. Ay, oye, yo me acordaba, yo recuerdo que en años anteriores, pues ya para estas alturas ya estamos hablando de los arbolitos que se queman, de los niños que le mandan cartas a Santa Claus. De las pistas de hielo. De las pistas de hielo. Y no, en este programa, si usted quiere ver eso, váyase a otro canal, porque en este programa tenemos mucha información, muchas cosas que están sucediendo, no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo. Entonces, Manuel, nos vamos al país. Pues arrancamos con lo mero bueno, la información. Con la información, vámonos al país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Y número 1 está, pues, el tema muy difícil de Michoacán. Que ha sido una constante durante todo el año. Sí. Bueno, no es cierto. Te equivocas, Manuel. A ver. Porque la constante fue Guerrero. ¿Te acuerdas que Michoacán, cuando empieza todo el tema y la situación de Ayotzinapa y los muchachos desaparecidos, Michoacán desaparece de las notas informativas, no lo veíamos en primera plana, pues ahora resulta que no solamente está el tema de Ayotzinapa haciendo titulares, sigue dando mucho de qué hablar, de qué conversar y de qué preocuparnos, pero ahora también regresa el tema de Michoacán. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esto y ver qué es lo que está tratando de hacer el gobierno federal, pero Michoacán de nuevo haciendo portadas, y el gobierno federal pensaba que ya... Y tiene razón, si acaso se apagó durante un par de meses, pero Michoacán estuvo convulsionado desde antes incluso de la salida del gobernador, de Fausto Vallejo, con sus solicitudes de licencia. Recordarás, el gobernador interino ahora está preso, está detenido, Jesús Reina. Lo que ha ocurrido en Michoacán tendría que llamar a la reflexión a la clase política máxime, y lo has dicho en reiteradas ocasiones, desde el lunes, ayer también, todo lo que ocurra de aquí en adelante tiene que ver con el proceso electoral, y en Michoacán no es la excepción. ¿Por qué? Porque el año que entra hay elección de gobernador en Michoacán y hay 2
2 apuntados que ya compitieron hace unos años contra Fausto Vallejo, Luisa María La Cocoa Calderón y Silvano Aureoles, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el PRD. Y en el Inter, pues sí, Alfredo Castillo, el comisionado, haciendo las veces para algunos de gobernador de la entidad de Mandamás en Michoacán, tratando de resolver una crisis de seguridad, de violencia, esta espiral que se ha incrementado, que ha crecido y que no le permite a los michoacanos volver, por más que lo intentan, a la tranquilidad. Sí. No, y además de que a final de cuentas, tienen que suspender las operaciones de fuerzas rurales. Punto. O sea, el gran experimento, lo que se buscaba con estas, el permitir la existencia de las fuerzas rurales era el que pudieran, pues que hubiera más paz y más concordia, y que de una forma u otra estas fuerzas podrían ser un contrapeso de los grupos de crimen organizado. Pues no. Entonces seguimos hablando. Este día, este 24 de diciembre, empezamos este PA informativo con notas de Michoacán. La segunda nota en este PA informativo, con 23%, es el secretario de Gobernación, Manuel. El secretario de Gobernación no lo habíamos visto desde hace, yo diría, casi 2 meses, reflejado en este PA informativo de esta forma y con este porcentaje, y hacía tiempo que no lo veíamos en primeras planas de los periódicos. Con este 23%, lo que está reflejado es los comentarios del secretario de Gobernación, Osorio Chong, ante la Policía Federal. Están pues reconociendo el trabajo de la Policía Federal. Vamos a analizar esto un poco más adelante. Que tiene que ver con violencia, con seguridad, con inseguridad. Con Apatzingán, tiene que ver con Guerrero, tiene que ver con Iguala. El 50% del PA informativo esta mañana se lo llevan los temas de seguridad. Cuando el gobierno federal ingresó, cuando llegaron al cargo, le bajaron el volumen al tema de la violencia, de la inseguridad, pero la realidad ahí está, y estamos cerrando este 2014 hablando de estos temas, con la agenda concentrada en la materia de seguridad y con las autoridades hablando de cómo resolver esta crisis que no es de ahora, que lleva muchos años y que ni siquiera es solamente en cancha y responsabilidad del gobierno federal, sino que tiene sus aristas y sus responsabilidades a nivel estatal y municipal. Oye, acabo de mandar un tuit en donde refleja un avatar, mi avatar, que refleja la verdad cómo me siento en mi estado de ánimo navideño. ¿Lo viste? Es donde va Santa Claus resguardado con sus guardaespaldas, que son los renos. Sí, ya me mandaron a decir, oye, Ana María, bájale. No, pero de veras, así me siento 24 de la mañana. La siguiente nota informativa en este país de la agencia Intelite, con 21%, está el caso de Valencia, el caso del delegado de Iztapalapa. Ya hemos conversado sobre esto en los últimos programas, pero sigue dando de qué hablar y sigue haciendo portadas en varios periódicos. El INE también, y esto tiene que ver no solamente con elecciones, como tú dices, Manuel, pero también tiene que ver con violencia. El INE, son varios temas, ¿no? Pero el INE afirma, que sí va a haber comicios. Sigue insistiendo que a pesar de la violencia, sí va a haber comicios en Guerrero, bueno, también está la preocupación de qué es lo que va a pasar en Michoacán y en Oaxaca y en varios quizá estados. Lo más preocupante sea no el tema de las elecciones, que bueno, las instituciones tienen que ser más fuertes, tienen que estar más allá de la violencia, de la inseguridad, de las crisis, incluso, tienen que ser factor y motivo para que el Estado se imponga ante el crimen organizado, ante los violentos. El asunto es cómo va a funcionar, cómo va a operar ese proceso electoral, porque la seguridad de los candidatos, de quienes aspiren no solamente a la gubernatura, digamos que ellos tendrán los reflectores y la atención, quienes aspiren a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, que se meten en zonas que tienen el control de grupos criminales, será delicado, y por supuesto tendrá que haber todo, aunque esté muy manoseada ya la palabra, un blindaje por parte de los partidos políticos y de la autoridad electoral para que los procesos electorales se puedan desarrollar en relativa calma y para que los electores puedan elegir libremente a sus autoridades. Oye, la última nota en este PA informativo con 13% tiene que ver con el caso de este banco de ahorro, caso FICREA.
también lo hemos analizado bastante en esta mesa en los últimos días, pero a mí lo que me sorprende, Manuel, es cómo sigue haciendo portadas, cómo sigue reflejándose esta información, a pesar de que está compitiendo con Michoacán, con Guerrero, con Norcorea, con todas estas notas que son bastante fuertes. El caso de FICREA, que aunque es una tragedia para los 6,000 ahorradores que confiaron en esta institución bancaria, el hecho es que sigue reflejándose en el país informativo, no porque son 6,000 personas, sino han tenido una gran capacidad de continuar atrayendo la atención de los medios de comunicación, las personas que han sido víctimas. ¿Sí? Una gran capacidad de organización y ahora de movilización también. Estuvieron lo mismo en la Bolsa Mexicana de Valores, en el Senado de la República. Una gran protesta, hay una gran foto ahí de ellos protestando enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores. También historias muy concretas, o sea, lo han manejado muy bien el término que dan historias muy puntuales de cómo está afectando a diferentes familias este desfalco. Y además, qué poca, perdóname que lo diga así, o sea, ya cuando empieza a salir información de cuánto dinero se robaron los administradores de esta caja de ahorros, en qué se lo gastaron, ¿sí? El hecho de que la Comisión Bancaria y Valores no se dio cuenta. ¿Tú les crees que no se dieron cuenta? Pues yo es que no sé qué pensar. ¿Se les van esos goles? Porque de pronto con los usuarios de a pie, con los ahorradores de a pie, no cometen esos errores, son muy duros. Claro, es que aquí con todo el nuevo reglamento que hay para prevenir el lavado de dinero y la supervisión que supuestamente le están haciendo a los bancos, que de nuevo, lo vuelvo a repetir, abrir una cuenta de banco, en este momento te estás días. O sea, no es de un momento... Es un logro. Es un logro. Bueno, y más si eres una empresa, y más si eres una empresa, nueva, pequeña, sí. nueva. Entonces, por eso me sorprende que esto haya podido suceder y nadie se dio cuenta. Entonces, yo creo que es parte del cuestionamiento. Pero además se da en esta coyuntura en donde la situación económica no es la mejor, en donde las fechas también, por supuesto, obligan a todos a gastar un poquito más, a hacer un esfuerzo y a revisarse el bolsillo. Sí. Así que es un tema que ha encontrado, me parece, sensibilidad, no solamente por parte de los afectados, sino del otro lado de la ciudadanía. Si no, no estaría ocupando estos espacios informativos. Hay quienes se sienten y se ven reflejados con los abusos, con los excesos y con la pérdida de dinero, de ahorros de mucha gente que, como bien decías, mucha gente tiene ahí su jubilación, ahí tiene lo último que le queda para vivir el resto de su vida y se perdió, se lo robaron, se extravió, pero no aparece ese dinero. Ay, vámonos con esa nota positiva de Manuel. Vámonos a las portadas del día de hoy, que es una mezcla muy interesante, porque pues generalmente las portadas de los periódicos, como un día de hoy, el día de Nochebuena, pues tratan de tener pues información más positiva. El espíritu navideño. El espíritu navideño. Pero es imposible. Uno, en estos días, cuando que estamos tratando de informarles lo que está sucediendo en el país, es imposible no poner también las notas fuertes, las notas duras de lo que está pasando en México. Yo quisiera recalcar, el Financiero sí hizo un buen intento de reflejar algunas notas positivas, y que hay que decirlo, de todo lo difícil que ha sucedido en México, lo que ha sucedido alrededor del mundo, sí las bolsas, los mercados están terminando, por lo menos ya terminando el año en una nota muy buena, en una nota muy positiva. El PIB de Estados Unidos alienta a sus bolsas y rebasa la barrera, y esto es muy importante, los 18,000 puntos, que refleja pues un optimismo desbordado. Parece que últimos 2-3 meses Estados Unidos creció un 5%, increíble, considerando cómo han estado los mercados, las economías alrededor del mundo. Entonces, eso es bueno para México, a pesar de la caída, y sigue cayendo el costo del barril. Sí. Fíjate que yo le agradezco al Financiero esta portada, porque sí, ayer, te acordarás, pues veíamos reflejado justo esta estrepitosa caída, el barril de petróleo. Pues es que ahí también 50% perdió valor. Sí, es que también 50%. Dice, aquí en el Financiero siempre tratan de poner, hoy sí pusieron la nota buena, así grandotota, la nota... Pero y está la realidad también. También dice, hunde el crudo a las grandes petroleras y aguas. Cuando hablamos de grandes petroleras, están hablando de Exxon, Shell, Chevron.
Petrobras y claro, Pemex. Eso le va a pegar durísimo. Oye, y hay un asunto que destacan algunos de los medios en pequeño, porque es un asunto, digamos, internacional, pero que tiene que ver con la infanta Cristina, y creo que vale la pena el asunto. A ver, mencionas. Porque ella debería de dejar su título nobiliario por el caso de fraude, pero pues la prensa la presiona, la ciudadanía la presiona, en medio de una crisis de credibilidad por parte de la monarquía, de un cambio en el rey, en la monarquía española. Pero no, no solamente en México se aferran al cargo, ¿eh? Sí. Acá también hasta con las 20 uñas está agarrada de la silla. Mira, te digo, pues sí, pero no lo va a dejar. O sea, el momento en que deja su título nobiliario, que deje de ser princesa, pues más fácil o sea, en términos legales es más fácil que la correteen y que la persigan penalmente. Pero aplica para acá también, no, yo también no estoy ¿Cuántos de acuerdo? dejarían el fuero y cuántos renunciarían al cargo? Me encanta, ¿no? O sea, vamos a ver qué le pasa a la princesa. Vámonos a la portada del País. Hay una nota ahí que no hemos comentado que me parece, la palabra no es chistosa, pero me parece muy curiosa, en donde tienen una fotografía de este espía liberado por Estados Unidos, llevaba varios años en la cárcel. Gerardo Hernández, se le investigó, ahí está la foto, donde está agarrando la panza de su esposa. Entonces, cuando lo vieron a la esposa que estaba embarazada, todo el mundo dijo, ¿what? O sea, él llevaba ¿de qué me perdí? Años, o sea, llevaba años en la cárcel y él le agarró la pancita y entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿y esto de qué se trata? Pues resulta, es que esto ya parece un programa de chismes entre la infanta y el... No, pues resulta que el gobierno americano le facilitó que hiciera intervención, fertilización artificial para que ella se pudiera embarazar. Como que planeando, ella está a punto de que nazca el bebé y era como, pues que salga de la cárcel para que vea nacer a su hijo. Pero el gobierno de Estados Unidos, él en la cárcel le dijo, no, pues yo quiero tener un bebé, y le dijo, y como ya estaban negociando su salida desde hace desde hace varios meses, le dijeron, pues órale, ándale, ya, pues échate un bebé de la cárcel. Esta fotografía, y además en este día viene a bien esta imagen de felicidad y de romper paradigmas. Sí, dice, y ahí está en la portada del País, el diálogo de Estados Unidos-Cuba permitió la inseminación de la mujer de un preso. Padrísimo, ¿no? Y ahí también sigue México haciendo portadas en un periódico como El País, que es literalmente es el periódico más importante en Latinoamérica, de habla hispana. México reconoce la complicidad de policías en matanza de migrantes. Es una nota vieja, porque esta ya es una nota que venimos manejando desde hace dos o tres San días. Fernando, ¿no? Tamaulipas. Exactamente, y bueno, y también lo de Iguala, porque también tiene que ver. Y Estados Unidos, también muy buenas noticias. Estados Unidos alcanza el mayor crecimiento en 11 años. Y eso es, créeme, Manuel, es muy buenas noticias para México. Sí. A ver si la economía mexicana, nuestros legisladores y nuestra clase política, los que hacen decisiones en la política económica y financiera del país, puedan reflejar el optimismo de Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos que se pueda reflejar en México. Unas últimas notas que se están... que es que no está, es una nota que no se ve reflejado en los periódicos de Estados Unidos porque sucedió anoche y está muy ligado a algunas notas que sí se están que se ven en el New York Times, que tiene que ver con, ustedes recordarán que mataron a 2 policías en Nueva York a mansalva, que resultó, y a uno en Miami y en uno en Miami. Bueno, y eso ha resultado en no protestas, pero también pues preocupación, un reconocimiento de qué es lo que está pasando de estas grandes urbes en Estados Unidos, de la relación entre ciertas comunidades, particularmente la afroamericana y la policía. Los 2 policías que mataron en Nueva York no eran anglos, uno era hispano, de descendencia, se apellidaba Ramos, y otro era de descendencia china, y de hecho su familia, aparte de su familia, vive en China. Ellos los mataron a mansalva en su carro, y la persona que los mató, un afroamericano, dice que lo mató a nombre de estos otros afroamericanos que han sido víctimas ¿El abuso policial? Pues, abuso. Los policías dicen que no es abuso, que eso es lo interesante. Y las cortes les está dando la razón. Pero no importa lo que diga la corte, no importa lo que diga la policía. Esta comunidad percibe que han sido víctimas de la policía. Bueno,
Anoche, murieron, pues. Bueno, murieron. Anoche hubo otro muchacho afroamericano, murió a manos de un policía en el mismo área, en el suburbio de Ferguson. Es una ciudad, es un suburbio que queda inmediatamente a un lado de Berkeley, y desde anoche esto sucede, sale la información, ya empieza a haber protestas. Entonces sucede a, ¿qué te diré?, kilómetros de la ciudad donde se inicia todo estas protestas en Estados Unidos a la muerte de este muchacho, del muchacho en Ferguson. Entonces, esta va a ser una Navidad muy complicada para muchas corporaciones de policías de las de las grandes urbes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vuelve a suceder un incidente en donde un policía blanco mata a un muchacho afroamericano, pero en este caso kilómetros de Ferguson, en una ciudad que se llama Berkeley. Sin duda, y tú recordarás que el presidente incluso estadounidense Barack Obama se ha tenido que pronunciar al respecto, ha tenido que mostrarse sensible, porque las movilizaciones ya no solamente en esa localidad, sino que se han extendido por todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. Esto, sin lugar a dudas, que únicamente lo que logra es darle gasolina a esas movilizaciones, a ese descontento que ahí está, y a esa polarización que me parece resultaría lo más grave, porque si esa minoría, ese grupo de afroamericanos han visto no solamente vulnerados históricamente sus derechos, sino que ahora tienen, digamos, una bandera por la cual luchar, porque es una realidad, aunque los partes policíacos y la justicia y las comisiones de la verdad que se han hecho les dan la razón a los policías. A ojos de la opinión pública, estos muchachos, estos jóvenes murieron a manos de la policía, y además, y esto es un agravante, pues con las redes sociales y en el mundo de la tecnología, varios de estos abusos han quedado grabados y han circulado en tiempo real por las redes sociales. Así que ya no nada más es lo que dice alguien o lo que contó aquella o determinada persona, sino que es lo que se observa a través de videos. Y eso alimenta y polariza. Y creo que en medio de estas buenas noticias que vienen de los Estados Unidos en materia económica, viene una mala en materia social, de violencia y de polarización. Y sigue reflejándose en el Washington Post, New York Times, el tema de Norcorea. Vamos a hablar de eso más adelante. El conflicto entre Norcorea y Estados Unidos por una película. Y también una nota que sí lo abordamos con mucha frecuencia aquí en El Primer Café en los últimos 3 meses, pero también que se perdió, que es el tema del ébola. ¿Se acuerdan que hay una pandemia de ébola? Bueno, sigue. No es que haya desaparecido, no ha crecido, el índice no ha crecido con la misma hazaña como se había visto hace algunos meses, pero sigue siendo una preocupación. Y una última nota que quiero poner sobre la mesa, porque yo vengo de esa generación que vivió la crisis de cuando se descubre el SIDA y no se entiende exactamente cómo se transmite. Pues resulta que ahora ya en Estados Unidos sacan unos nuevos reglamentos en donde homosexuales pueden ahora donar sangre, que no se les había permitido donar sangre a la luz de esta crisis del SIDA desde hace 30 años. O sea, si tú marcabas en el papelito que eras homosexual, decía, no puedes donar sangre. Eso ya cambió, les piden que un año sin tener sexo, pero que ya pueden donar sangre. La razón que lo menciono es porque el tema del SIDA, el VIH, también es un tema de las grandes pandemias que ha vivido el mundo, que también como que lo dejamos de mencionar. Sigue ahí, sigue siendo un problema, pero por lo menos es un problema que no hace portadas, que es bueno y malo. Porque malo en el sentido que la gente se descuida, bueno en el sentido parece que es un tema que más o menos las sociedades han podido saber controlar. Sí, y que quizás su tasa de mortalidad ya no sea tan alta, pero que ahí está y que sigue y que requiere pues de mucha responsabilidad por parte de los gobiernos, de la ciudadanía, de educación sexual. Y el caso del ébola, que no desaparece, al contrario, continúa. Quizá no ha crecido, no se ha expandido a otras latitudes, en otros países, pero vaya que ha sido un factor, tan factor que es la revista Time quien le da esta persona del año, estos personajes del año a los sobrevivientes. No los sobrevivientes, los doctores, los médicos son los héroes. O sea, los presenta como los héroes que han enfrentado que está logrando tratar de contener. Sí. Son los grandes héroes que no han sido reconocidos por su valentía y lo que están haciendo por el mundo. Oye, vámonos a un corte, pero les vamos a volver a mencionar nuestros twitters, @AMSalazar, como se les puede olvidar eso. ¿Y el facilísimo, tuyo? Y el mío, @MLópez San Martín. Nos vamos a un corte, no se vayan.
Cena navideña. Costará 17% más a comparación del año pasado. Esto debido al incremento de precios en 20 productos de la canasta básica. El dato útil para comentar en el café. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. En Iztapalapa compartimos la mágica luz de la Navidad. Ven a la explanada del Jardín Cuitláhuac, donde habrá alegría y diversión gratis para toda la familia. A partir del 17 de diciembre, atrévete a patinar en la divertida pista de hielo. Deslízate a toda velocidad en el tobogán de nieve. Y en el gran árbol de Navidad, tómate fotos increíbles. La Navidad llegó a Iztapalapa y se ve. ¿Ya viste que los ciudadanos podemos exigir justicia juntos? Que si nos unimos de uno en uno, nos convertimos en miles. ¿Ya viste que tu voz y la de millones retumba en todo el mundo? Que si nos damos la mano, las cosas pueden estar mejor. Que si nos unimos no estamos solos. Que en realidad quien mueve a México eres tú. Ahora ya entendiste que el poder está en los ciudadanos. Que el movimiento no pare. Movimiento Ciudadano. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Llega mañana. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los elementos de la Policía Federal no bajar la guardia tras los hechos ocurridos en Iguala Guerrero en septiembre pasado. Y que si bien es lamentable, y todas las mexicanas y mexicanos hemos rechazado lo que pasó allá en Iguala, allá en Guerrero, no debe de hacer que esta Policía Federal, que las instituciones federales bajen la guardia. Tenemos que seguir adelante en cada región. Al entregar reconocimientos a los integrantes de esta corporación, el encargado de la política interior del país hizo un llamado a seguir disminuyendo los delitos que afectan a los mexicanos. A 2 años del inicio de este gobierno, pero sobre todo del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de disminuir la violencia, de disminuir los delitos que más afectan a la población, más allá de a quién le corresponda atenderlos, y me refiero a nivel federal, estatal o municipal, el caso es resolverlos. En el evento reconoció el valor de los elementos de la Policía Federal y aseguró que son un claro ejemplo para todas las policías del país. No tenemos más que la seguridad de que entre todas y todos se está consolidando una gran institución, una Policía Federal fuerte, sólida, firme, una Policía Federal que es ejemplo en este país y también fuera de él.
Por su parte, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseveró que los índices delictivos han bajado significativamente, por lo que es necesario continuar trabajando contra el crimen organizado. Sin embargo, en la coyuntura actual, no podemos soslayar que los sucesos de Iguala han lastimado a la sociedad, a las familias y de manera muy importante ha lastimado al gobierno de la República, ya que ha tendido una cortina de crispación y de descontento social que dificulta el reconocimiento de los logros alcanzados, particularmente aquellos en materia de seguridad. Rubido García mencionó que actualmente la Policía Federal acompaña a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y que colabora con ellos en las labores de búsqueda. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Manuel, te propongo que hagamos este análisis desde dos ópticas. De la óptica del tema de seguridad y la óptica política y el momento político. Porque aquí se presta para dos interpretaciones de qué fue lo que hizo el secretario de Gobernación. Quiero hablar de la óptica política. De nuevo, reaparece el secretario de Gobernación. Hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos en portadas o que fuera una de las notas más importantes en el país informativo y que los analistas estuviéramos analizando sus comentarios, su postura, la forma de hablar. Tú comentabas que este es un secretario fuera del aire, que este es un secretario de Gobernación que le gusta estar como fuera del protocolo, ¿no? Entonces, por eso tienes esas imágenes. ¿Te acordarás de las imágenes en las puertas de Bucareli, de Bucareli con los estudiantes del Politécnico? Claro, ¿no? Bueno, estas imágenes, yo estoy tratando de recordar cuándo fue la última vez que vimos la espalda del secretario de Gobernación en televisión. O sea, eso no sucede. No. Generalmente nunca ves a un secretario de espalda hablándole a un público. Entonces son imágenes muy diferentes lo que acabamos de ver y creo que son imágenes de un secretario que está tratando de dar pues una percepción diferente de lo que tradicionalmente tenemos de los secretarios de Gobernación. Pero también me parece interesante que sale estos comentarios de este discurso un día después del discurso en donde estaba el presidente... El jefe de la oficina de la presidencia. El jefe de Aurelio Nuño haciendo un discurso en donde él era el foco de atención y era el último discurso importante donde iba a estar el presidente. Entonces, yo creo que también esto se va a prestar para muchos análisis de por qué en este momento, por qué el día de ayer estaba haciendo este discurso el secretario de Gobernación. Sin duda, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que, como bien dices, a pesar de la situación política, social en el país, había mantenido un perfil más bajo, ahora sale en este tema, uno muy sensible, justo lo platicábamos con el país informativo, que está en los medios, en el radar ciudadano, el de la seguridad, y lo hace frente a la Policía Federal, ni más ni menos, haciendo no solamente gala de una discursiva distinta, sino de uno de los temas que caen en su cancha. El de la seguridad necesariamente es uno fundamental y tiene que ser toral en la política interna. Y como se han agrupado, digamos, los diferentes gabinetes en este gobierno federal, el de la seguridad recae en la Secretaría de Gobernación. Así que el que salga, digamos, el jefe, el líder de ese gabinete, a hablar frente a frente, sin un podium de por medio, sin un templete, con los policías federales, creo que envía una señal de cercanía, de acercamiento. Por lo menos a los policías. Sí, a los policías. Sí. Que sí, cuando uno piensa la diferencia que hay de cómo es el manejo entre la clase política y sus policías, a comparación, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando matan a estos dos policías de Nueva York, ¿sabes qué sucedió ayer? Se apagaron las luces de los edificios más importantes de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, que es uno de los más reconocidos de Nueva York. Lo apagan por varios minutos en reconocimiento a los policías asesinados. Entonces, tú no te imaginas eso en México, o sea, que se le diera el reconocimiento a los policías caídos. Y durante el funeral de uno de los policías, cuando entra el alcalde de Nueva York, los policías le dan la espalda al ir entrando. No, es el gobernador, en reconocimiento es el alcalde, perdón, Blasio, como
enojados porque ellos sienten que el alcalde no había defendido adecuadamente a sus policías en los medios de comunicación ante algunos actos en donde se les acusaba a los policías de haber violado los derechos de las personas, ¿no? Entonces, por eso es interesante, son pocas las veces que ves este tipo de acercamiento de un secretario de Gobernación con los policías civiles, que era, si quieres tú, el sueño de la administración anterior era fortalecer estos policías civiles a tal punto que ya no ibas a necesitar a tus fuerzas armadas para el combate al crimen organizado. Sí, que aquí estás hablando justo de eso, de la Policía Federal, que es el cuerpo policíaco de élite, el más preparado, el que llega a apagar fuegos, civil, sí, el que se mete a los estados, a las zonas en donde la autoridad ya perdió la batalla, al menos las municipales y estatales. Y vale la pena este acercamiento porque a todos tendría que convenirnos una policía fuerte, un cuerpo de seguridad confiable, cercano a los ciudadanos, vaya, que esté del lado de la sociedad y que esté alejado de los delincuentes, de los rivales, de los criminales. Y agregándole a esta parte del análisis que tiene que ver con seguridad, también está este reconocimiento porque el mensaje no solamente va para los policías, sino va también para nosotros, medios de comunicación, para la sociedad civil, donde el gobierno está reconociendo de que hay grupos que están aprovechando lo que sucedió en Ayotzinapa para poder promover violencia en el país. Ya por fin hay alguien del nivel del presidente, del secretario de Gobernación, donde están reafirmando lo que todos hemos estado diciendo, ¿no? Que muchas de las protestas que se están viendo están usando la bandera de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y hasta el nombre de los familiares de estos estudiantes para promover actos vandálicos o promover sus intereses políticos. Hemos visto tomas de casetas por los 43 desaparecidos, cuando sacan una cantidad de dinero en esas tomas de casetas que no van a parar a una cuenta, a un destino cercano a los padres de familia ni a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Hemos visto actos vandálicos, lo mismo en oficinas de gobierno que en centros comerciales. Así que sí, el mensaje es claro, es contundente, pero entonces tendría que acompañarse de nombres y tendría que acompañarse de esos intereses. Ahora, porque ya dejarlo así a la imaginación a estas alturas creo que ya hace un flaco favor. Habría que dar el siguiente paso ya a nivel gobierno. También lo hablamos en esta mesa sobre el tema de cómo ha bajado los índices de homicidios y hemos cuestionado eso y lo presume el secretario de Gobernación, que me parece un poco desafortunado considerando, por ejemplo, lo que nos estaba comentando su subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, donde informó que, bueno, por lo menos se van a destinar 200 millones de pesos a Guerrero para prevenir la violencia, que esos son las buenas noticias, pero obviamente no es suficiente. Veamos. 8 municipios del país, 4 de ellos de Guerrero, se agregarán al Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación. Se trata de Iguala, Coyuca, Cocula y Chilapa en Guerrero, Tampico y Matamoros en Tamaulipas, además de Metepec en el Estado de México y Ciudad Acuña en Coahuila. Guerrero va a tener el próximo año, naturalmente, el presupuesto más importante en los programas de prevención, un poco más de 200 millones de pesos. A partir de este miércoles, estos ayuntamientos aparecerán en el Diario Oficial de la Federación, entre las poblaciones prioritarias de atención a la delincuencia. Todo ese paquete de acciones, que suman alrededor de 140,000 millones de pesos, son el fondo completo que tiene que ver con las tareas de prevención. Confiamos en que será un fondo que no solamente se mantenga, sino que sea más grande, que se incremente en los próximos años. La aplicación de los recursos será vigilada por un nuevo portal de transparencia, el cual tuvo un costo de 22 millones de pesos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Volvamos a repetir cuáles son estos municipios. Estamos hablando de Iguala, Coyuca, Cocula y Chilapa, esto es en Guerrero, y en Tampico y Matamoros en Tamaulipas, además de Metepec en Estado de México y Ciudad Acuña en Coahuila. ¿Alguno te sorprende? No, aquí el tema es... Más bien podríamos ampliar la lista, ¿no? Metepec no me sorprende
pero me parece interesante porque es el Estado de México y como que han querido no resaltar el tipo de violencia. Porque en Metepec viven, digamos, una clase social alta de quienes habitan en el Estado de México. No, que también creo que es importante. Ahora, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado, porque cuando digo este tipo de cosas recibo muchos comentarios por Twitter de nuestro auditorio. Miren, los programas de prevención son importantes y qué bueno que lo están tratando de hacer y qué bueno que lo están tratando de incluir otros municipios en estos programas de prevención. Pero la neta, a ver, ¿qué programa de prevención te va a servir en Iguala? ¿Qué programa de prevención te va a servir en Tampico en este momento? Yo les pregunto a los que están tratando de implementar estos programas, a ver, manden a los consultores o traten de mandar a las personas que van a tratar de implementar estos programas a Iguala en este momento, o a Metepec, o a Tamaulipas, en donde el problema sí se tienen que implementar estos programas. O sea, no me tomes a mal. Sí, no es una u otra. Lo que pasa es que no es no implementarlos o es nada más implementar eso. Tiene que ser transversal la solución. Pero Manuel, si tú estás en situaciones de semiguerra, porque eso es lo que está pasando en estos lugares, los programas de prevención, yo casi pienso que es tirar el dinero a la basura. Si tú no tienes control territorial sobre una área, cualquier cosa que hagas va a ser de muy poco valor. Pero, ahí vamos a discrepar un poco. Yo no estoy seguro de que no tengan el control territorial hoy. ¿En Iguala? Quizá no lo tenían hace 3, 4 meses, había sido un asunto abandonado. En Cocula, pero en justo Chilapa, el que se inviertan estos recursos tendrían que asegurar el control territorial por parte de la federación, de la autoridad. Ya el gobierno municipal está rebasado, el estatal también quizás esté de adorno. Pero tú llegas a Matamoros con un programa de prevención de drogas. Además de fomentar el desarrollo social, la economía, la educación. Sí, pero es imposible, es muy difícil hacerlo y hacerlo para que pueda tener un impacto si no puedes asegurar que las personas de Sedesol o las personas de economía que van y tratan de implementar estos programas no los vayan a matar. O sea, eso es lo que te estoy hablando. O sea, va a llegar una señora de estos programas de prevención. Muchachos, por favor, ya no fumen marihuana, ya no tomen tanto. O sea, y ahí están, pues, están los Zetas, te digo, secuestrando a muchachos para que se los estén llevando, los están sacando de estos centros de atención, de los centros de atención para prevención de la adicción. Entonces, por eso lo digo con mucho cuidado. Qué bueno que hay estos programas, los felicito, ¿sí? Pero la neta, el que estén anunciando con bombos y platillos programas de prevención en Metepec, no, lo que yo quiero escuchar es cómo van a asegurar que Metepec deje de ser una de las ciudades o municipios de los más violentos del país. Y yo iría más allá. A mí lo que me gustaría es conocer cómo van a medir que estos recursos tengan el impacto que ellos están esperando, que no sabemos cuál es, porque nos anunciaron el programa, nos anunciaron los recursos, pero no nos dijeron cómo van a medir y nos dijeron cuál es el impacto que están esperando. Así que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si no tenemos parámetros para medirlo, ¿cómo va a ser complicado saber si hubo o no éxito. Que ese es otro de los problemas de estos programas de prevención. Y seguimos con buenas noticias aquí en el primer café. Hipólito Mora, vámonos a Michoacán. Hipólito Mora informó que sí se presentará a declarar de manera voluntaria ante las autoridades por los hechos ocurridos el martes de la semana pasada en La Ruana, Michoacán, donde murió uno de sus hijos. El gobierno federal respondió al llamado de las autoridades de Michoacán. El comisionado para la seguridad de ese estado, Alfredo Castillo, informó que el Ejército y la Policía Federal asumieron el control de 3 lugares de la entidad. Por instrucciones del secretario de Gobernación, el Ejército Mexicano y la Policía Federal asumirán el control total de la seguridad en 3 sitios específicos: en el municipio de Apatzingán, en la comunidad conocida como La Ruana del municipio de Buenavista y en la tenencia de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas.
Castillo afirmó que toda persona que se encuentre armada y sea sorprendida realizando labores de vigilancia será detenida por las fuerzas federales y puesta a disposición de las autoridades competentes. Además, indicó que en estos lugares los integrantes de las fuerzas rurales dejarán de funcionar. Este anuncio se dio después de que el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, solicitara la intervención del gobierno federal para regresar la tranquilidad al estado. La intervención del Ejército y la Policía Federal para que coadyuven con el Estado en la pacificación de esa región y en la instauración de un pleno Estado de Derecho. Sobre el enfrentamiento entre integrantes de los grupos de Hipólito Mora y Antonio Torres, alias El Americano, el comisionado para la seguridad de Michoacán señaló que los más de 50 involucrados tienen hasta el viernes para presentarse voluntariamente a declarar. En caso de no hacerlo, serán arrestados por las fuerzas federales como parte de las investigaciones que se realizan por la muerte de 11 personas en la comunidad de La Ruana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, el tema de Michoacán es que parecería que este experimento de fuerzas rurales parece que ya fracasó. El hecho de que el gobernador, no es interino, pues, pero que este gobernador que tuvo que reemplazar a Fausto Vallejo esté pidiendo a gritos casi que por favor ya. O sea, y ni siquiera dicen fuerzas federales, no, está pidiendo al ejército, ¿sí? Y luego además la Policía Federal, pero quieren que regrese al ejército. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo, y este es el problema de armar a civiles de esta forma en que le hicieron, crear grupos paramilitares, es que sus intereses parece que son otros, se estaban peleando por el territorio. Y ya lo sabíamos desde antes, es decir, había una gran división dentro de los propios grupos de autodefensa, lo cual no se iba a... Pero no es una división de personalidades, como dijo es una división por Castillo, territorio, por intereses, es una división de años incluso. Y es una división política, me atrevería a decir, pero el asunto no se iba a solucionar dándole armas a los ciudadanos. Claro, era una alternativa, era una propuesta de los propios grupos de autodefensa, era incluso un reclamo de los propios ciudadanos desesperados en Michoacán, pero justo ahí es donde las instituciones tienen que prevalecer, donde las instituciones se tienen que fortalecer. Ahora, el paquetote de desarmar a estos grupos pues ya les rurales... dijeron, ya dijo Castillo, les dijo, no va a ser sencillo, el que esté cargando armas en esta área de La Ruana se lo va a llevar el ejército. Y entonces están esperando que se entregue, por eso Hipólito Mora anuncia que se va a entregar, porque tienen que presentarse para el 26 de diciembre, él y toda su gente, y empezarlos a desarmar, si no, los van a ir a arrestar. ¿Tú crees que se van a entregar? Yo creo que tendrían que, Hipólito no estoy seguro, sí. Han estado al margen y han estado en los límites de la ley, tratando de estirar siempre un poco más la liga, ganando terreno, posiciones. Lo que me queda muy claro es que el enfrentamiento a nivel autodefensas y ahora a nivel policías municipales rurales es muy delicado, y la autoridad tiene que ser autoridad, para eso es autoridad, tiene que tomar decisiones y tiene que hacer, sobre todo, valer la ley. Ya estuvo, ¿no? Para Michoacán, ya la situación en Michoacán, y este es un botón de muestra, porque otra vez volvemos a lo mismo, la seguridad se acompaña de muchas otras cosas. Oiga, nos vamos a ir a un corte, regresando vamos a hablar sobre una película, sobre una crisis mundial, porque ya se está volviendo una verdadera crisis entre Norcorea y Estados Unidos. Cibercrisis, ciberguerra. Cibercrisis, nos vamos, ahorita regresamos. Cena navideña. El presupuesto destinado es de 936 pesos para 4 personas. El dato útil para comentar en el café. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat,
Gobierno de la República. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En 1997, el programa Progresa otorgaba apoyos para la alimentación, salud y educación de los mexicanos más pobres. En 2002 cambió a Oportunidades. Hoy, el gobierno de la República cumplió y Oportunidades se transforma en Prospera, con el que tendrás, además de lo que ya recibes, crédito barato, proyectos productivos, fuentes de empleo y becas para que tus hijos estudien una carrera. Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. Mientras Corea del Norte aún no se recupera de un segundo colapso en los servicios de Internet, Sony Pictures confirmó el estreno de la película The Interview para este jueves 25 de diciembre. La productora informó que la exhibición se hará solo en salas independientes, en los estados de Atlanta, Dallas y Texas, donde hasta el momento los complejos han confirmado la presentación. El estreno se suspendió en el resto del país, tras las amenazas de ataques terroristas y el ciberataque sufrido por la compañía productora. La Casa Blanca hizo saber que apoya la exhibición de la cinta, que ridiculiza el régimen de Kim Jong-un. En tanto, Corea del Norte volvió a quedarse sin acceso a la red, la primera vez por espacio de 9 horas y una segunda por 60 minutos. El gobierno de Estados Unidos rechazó haber sido el responsable de dicho apagón. Ask the North Koreans if their internet wasn't working. I can't speculate on why that was if it wasn't. I can't confirm the reports that it actually wasn't. So I would check with them. They're certainly the right people to speak to this. Hay quienes creen que hubo mano detrás del misterioso apagón informático, sobre todo tras las advertencias del gobierno de Estados Unidos de responder de manera proporcionada por el ciberataque contra Sony Pictures. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La portavoz del Departamento de Estado, no te puedo decir sí o no, pero no puedo confirmar que sí o no, pero todo lo contrario. Como Cantinflas estaba hablando, porque qué difícil es mentir ante el público. Pero aquí lo importante es que ya se ha vuelto un tema de libertad de expresión el que esta película salga. Y hay ya muchos grupos de sociedad civil en Estados Unidos. Tiene que salir esta película. Tiene que salir, uno, porque no se puede permitir que un tirano, y entre todos estos discursos, amenazando, detenga una película que no les guste. Pues a la sátira no les gusta, a los gobiernos no les gusta, bueno, pues ni modo. Va a salir y ya se está hablando, supuestamente hoy se anuncia en qué empresa que proporciona estos servicios de ver películas por internet va a transmitir esta película. Lo que sí es que será un exitazo seguramente, porque con toda esta campaña de publicidad, aunque el asunto de fondo, yo creo que en términos de dinero, quién sabe, porque pues el problema es que no pudieron hacer esta gran exhibición. Sí, pero en términos de impacto, la va a ver todo el mundo. Sí, tú la vas a ver, claro, no, pues tú lo vas a ver. También, por supuesto. Obviamente. Va a tener un gran impacto, va a incomodar más de lo que hubiera incomodado incluso, porque además pues estarán en el ojo del huracán y tendrán el acento bien puesto. Ahora, el tema de fondo me parece tiene que ver con la crisis de seguridad que se puede no solamente desatar, sino que se demuestra
en un grado, digamos, distinto. Ahora se podrían atacar instalaciones estratégicas a través de una computadora, a través de un virus, sin una necesidad de bombas, sin una necesidad de un ataque biológico, bacteriológico, químico. Ahora es paralizar un país. Con un virus, con un hacker, a través de computadoras. Es decir, ya estamos y ya entramos también a una nueva era, no nada más en materia de relaciones diplomáticas, sino de guerra. Ahora es una ciberguerra esto. Ahora, ¿por qué incomoda tanto esta película al gobierno norcoreano? Bueno, para muchos las amenazas de un ciberataque contra esta empresa de Sony Pictures es solo una pequeña muestra de la censura que el gobierno de Norcorea ejerce sobre su población. Esto es lo que ve la población de Corea del Norte. A través del único canal de televisión, la gente aprende a respetar a un régimen que no admite la sátira. Desde niños, las caricaturas bélicas explican cómo las fuerzas del país bombardean a los enemigos. Los medios de comunicación enseñan el respeto que los ciudadanos deben tener a su líder Kim Jong-un. En este país, las críticas al gobierno son una falta de respeto que pueden castigarse hasta con la muerte. 내가 만약 북한의 그 작가라면 북한 작가들 중에 제일 혁명화 많이 나가거나 소위 처형되는 사람들이 코미디 작가예요. 왜냐면 신. Esta es la forma en que gobierna el líder norcoreano, quien llegó al poder a finales del año 2011, tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, es tan difícil entender lo que está pasando en Norcorea. ¿Cómo puede tener un gobierno, cómo puede un gobierno controlar una población tan grande y con esa capacidad? Y en parte se entiende por las imágenes que vimos ahorita. Ahí controla todo. Los medios de producción, la información, la oposición, que no existe, está desdibujada. No existe oposición. El tema central es que vemos a estas alturas del partido en el año 2014 que todavía hay esas resistencias, no solamente a abrirse al mundo global, sino a mantener el control a través de estos medios que son coercitivos, del miedo, el temor, el aparato de gobierno entendido en toda su fortaleza como un aparato represor contra la ciudadanía. Vaya, yo no estoy seguro y te lo quería poner sobre la mesa de discusión. Si tú tuvieras un cine, si decides determinar a una exhibición de una película, cuando tienes del otro lado amenazas de ataques terroristas que pueden poner en riesgo a gente, a la población, ¿tendría que exhibir esta película o no se tendría que exhibir? Mira, yo te voy a comentar un ejemplo que yo viví de cerca. En los 90s salió una película que estaba basada sobre una novela que tenía que ver con un narcotraficante que parecería que reflejaba a Pablo Escobar. Y en ese momento, esa película que fue un exitazo, porque el libro era fue muy exitoso, pues se transmitió en todas partes del mundo. En Colombia no lo pudieron transmitir, porque había temores de que Pablo Escobar se sintiera tan aludido que decidieron, muchos cines no decidieron transmitirlo. Bueno, hay que también ponerlo en el contexto que en esos también en Colombia se estaba viviendo la narcoguerra, en donde pues sí estaban poniendo carrobombas. De hecho, cuando yo vivía en Colombia, en uno de los apartamentos donde vivía, pusieron un carrobomba enfrente de un cine. No estaban transmitiendo esta película en particular, pues yo recuerdo, pues claro, si lo pones enfrente de un cine, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? Que quieres matar civiles y muchos, o sea, no estás buscando matar policías ni soldados. Entonces, este tema de que no solamente gobiernos, sino individuos que se sientan aludidos, traten de amenazar, o por lo menos los cines o las empresas cinematográficas se autocensuran, no es nuevo,
esto ya se ha vivido antes y yo lo vi y lo viví con el tema de Colombia. Ahora, lo que sí ha sucedido es que sí salió el gobierno de Estados Unidos pues diciéndole a Sony, oigan, hay que transmitir, esta película sí tiene que transmitirse. Hay que no te puedes doblegar, digamos, ante amenazas, pero por el otro lado está la seguridad real. Y muchos analistas dijeron, la única forma de enfrentar esto es que se transmita en todas partes, pero en todas partes. O sea, que para cualquier otro que piense que esto es una buena táctica de amenazar a una empresa estadounidense o amenazar a un pueblo, o sea, en este caso el pueblo estadounidense, pues lo que tienes que hacer es exactamente lo contrario de lo que están pidiendo estos, entre comillas, demandas terroristas. Exacto, ¿no? Ampliarlo para que sea toda la población quien pueda acceder a él sin necesidad de tener ni siquiera que ir a un cine o que se identifique al enemigo como uno solo, sino más bien un asunto en aras de la libertad de expresión. Y que ese discurso pues suena hasta bonito, pero ya en la realidad y con las amenazas no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Cómo andas de mensajes de Twitter? No sé, sí nos han mandado muchos mensajes. Muchísimas gracias. Hay gente madrugadora, Oye, y más hoy que es 24, que es este día de Nochebuena. En 24 hay gente madrugadora. Aquí nos manda, me dice Isalguer, el problema es la corrupción generalizada sin controles en municipios, estados y el país. ¿No lo crees? Qué gusto de verlos. Muchísimos saludos. Ana Rangel nos comenta, una mañana de hashtag galletitas con el primer café. Oye, aquí dicen que andas muy pesimista, Ana María. Pues es que, a ver... Pero no somos nosotros. No, pues es que, a ver, la gente... Yo sé que hay personas que preferirían que días como hoy, pues no se den las notas pesadas. Si usted sufre del corazón o cree en los unicornios, el Popocatépetl, probablemente este no es el mejor programa de ver este 24 en la mañana, porque esa es la realidad del país. Pero ahí están los periódicos, ahí está la información, ahí están los discursos. Sí. Ahí está Ni siquiera las fiestas decembrinas. Oye, te encargo el changarro. Yo me voy a tomar unos días. Espero que tú y ustedes tengan una maravillosa Navidad, compañeros de producción, con paz en sus corazones. Con paz en el corazón, que la disfruten mucho. Nos vemos el año que entra, ¿eh? Manuel, pórtate bonito, ¿eh? Pues, hasta luego. Oye, que te traiga Santa Claus todo lo que pediste en mi columna. ¡Feliz Navidad! Te saludo, Feliz Navidad.